Presentamos 24 Horas Central, sábado. Ahora. Buenas noches, comenzamos 24 Horas Central, sábado, y vamos de inmediato a Valparaíso, porque en esta jornada se encontraron 3 cuerpos entre los escombros del incendio que afectó a un CITE del sector La Matriz. Esteban Vázquez con la información del momento. Esteban. Sí, Nicolás, muy buenas noches. Bien lo mencionabas, durante este día sábado, 3 cuerpos fueron rescatados por personal de Bomberos USAR, PDI, Carabineros, municipio, que llegaron al lugar del incendio que ocurrió la madrugada del día miércoles, donde lamentablemente 4 personas perdieron la vida. Una de ellas fue encontrada, recordemos, el día jueves. Las labores continuaron durante tanto ayer viernes como hoy sábado, y finalmente es en esta jornada donde se logra dar con las otras 3 personas que, si bien todavía se mantiene NN, sí corresponderían a las presuntas desgracias. Denuncias oficiales habían 4 y ya se encontraron estos 4 cuerpos. Lamentablemente hoy ya se confirma el fallecimiento de las personas que habían quedado entre los escombros. La lluvia que había afectado a la región de Valparaíso el pasado día jueves, además de la complicación estructural del lugar, habían complejizado las labores de búsqueda. Sin embargo, durante esta jornada se tuvo resultados positivos y se pudo ya extraer estos cuerpos, que están siendo analizados por el Servicio Médico Legal para obtener fehacientemente la identidad y así ser entregado a sus familiares. Nosotros durante esta jornada pudimos conversar con las autoridades, que nos comentaron un poco acerca del trabajo realizado. Hoy se sumaron brigadas caninas de la PDI, por ejemplo, para apoyar estas labores de búsqueda. Los invito a escuchar estas declaraciones. Bueno, durante la jornada de hoy, los 3 cuerpos que aparecieron, preliminarmente se establece que correspondería a uno de sexo femenino y 2 masculinos, los cuales se encuentran en calidad de NN, lógicamente, y serán derivados al Servicio Médico Legal. Sí, claro, lamentable por supuesto, y el cariño a la familia en ese sentido, las condolencias. Pero Esteban, vamos con los pasos que se van a seguir, ya con los peritajes también que se están realizando con respecto a este hecho tan trágico que se dio ahí en Valparaíso. Sí, Nicolás, el día jueves se logró la detención de una persona por su presunta participación en el inicio de las llamas. Esto se habría motivado luego de una situación de violencia intrafamiliar, y posteriormente el tipo, de acuerdo con los antecedentes recopilados por la policía, prendió fuego a una de las cortinas, afectando a este inmueble, dejando a más de 20 personas damnificadas, un daño patrimonial importante para Valparaíso, y por ello esta persona va a ser formalizada el día de mañana. Se había ampliado su detención hasta este domingo. Va a ser en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde se le impute el delito de homicidio con resultado de muerte. Nicolás. Esteban Vázquez con la información en Valparaíso. Esteban, buenas noches. Gracias por el reporte. Buenas noches. Daniel Sauer respondió a Leonarda Villalobos luego de la entrevista exclusiva que ella dio a 24 Horas y lo tildara de neófito. Declaraciones que realizó en un nuevo ingreso al anexo penitenciario Capitán Llaver. Esto luego de haber estado 10 días con la medida de arresto domiciliario total. Por ejemplo, ¿qué le parece que Leonarda Villalobos lo trate de neto? No entro en chimuchina. De esta forma, el empresario Daniel Sauer reingresó a la cárcel anexo Capitán Llaver luego de que la Corte de Apelaciones decidiera cambiar su arresto domiciliario total por la medida de prisión preventiva. Sauer reaccionó a los dichos de Leonarda Villalobos en una entrevista exclusiva con 24 Horas. Ahí fue una conversación entre una mentirosa para que fuera puesta en evidencia, un fanfarrón y un neófito. ¿La mentirosa sería usted? Sí. ¿El fanfarrón? Luis Hermosilla. ¿Y el neófito? Daniel Sauer, si no sabía ni siquiera facturar. Expresión con la que el propio abogado de Sauer estuvo de acuerdo. Y lo que plantea la señora Villalobos en su entrevista es bastante cierto en cuanto al conocimiento real que tiene mi representado de los hechos. Ella señala que es un neófito, señala que es un ignorante que no sabe ni siquiera facturar. Lo que es verdad, no sabía facturar. Entonces achacarle a Daniel Sauer la responsabilidad de la creación de un fondo estructurado, achacarle a Daniel Sauer la emisión de más de 12.000 facturas, es un absurdo, y que lamentablemente estamos viendo que la responsabilidad de todo este caso está cayendo en una sola persona, que es Daniel Sauer. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esta huevada es delito. Y es la única manera de hacerlo. Y si me vienen con huevada alguien, somos los dueños de STF. No estamos con huevada. ¿Por qué?
parte importante de esta hueá se arreglan con plata que se pasan así. Fue Leonarda Villalobos quien filtró este audio de una reunión entre ella, Sauer y el abogado Luis Hermosilla. Grabé como una necesidad de poder dar a conocer lo que había descubierto y lo que estaba ocurriendo. No me arrepiento de haber grabado el audio, por todo lo que ha venido a posterior. El empresario estuvo detenido por más de un año por su presunta participación en el caso Factop, una arista del caso Audios. Pero hace 10 días, el cuarto juzgado de garantía de Santiago modificó su medida cautelar. Lo dejó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Situación que cambió este viernes, cuando la primera sala de la Corte de Apelaciones decidió que él debía regresar a Capitán Llaver. Hablar en torno a tu regreso a Capitán Llaver, ¿cómo lo tomas? Estoy muy triste por la familia. Esto de ir y volver, la verdad es que es un daño para la familia grande. Dejé muy apenado a mis niños y vengo triste, pero a cumplir lo que hay que hacer. Suerte distinta corrió la abogada María Leonarda Villalobos, quien pasó 8 meses en prisión preventiva y abandonó la cárcel de mujeres de San Joaquín para cumplir con su arresto domiciliario total y arraigo nacional, medida que la Corte de Apelaciones decidió mantener. Yo estoy formalizada y yo reconozco absolutamente el delito de soborno ante 2 funcionarios públicos de nivel, ojalá que no suene mal, muy bajo, son administrativos. Sauer es investigado por estafa reiterada, administración desleal, invasión al giro bancario, infracción a la ley de mercado de valores, lavado de activos y delitos tributarios en el contexto de la investigación por el caso Factop. ¿Qué le parece volver usted, pero no Leonarda Villalobos? No, cada uno vela aquí por su defensa. Creo que es lo que toca. La verdad es que llevando 1 año y 1 mes en prisión preventiva me parece que tenía la expectativa ya de poder estar con mi familia, ya que Ariel y Rodrigo están desde diciembre en la casa y los 3 éramos lo mismo en Factop y en la operación. El fiscal del caso, Juan Pablo Araya, asegura que la participación de Sauer es mucho más compleja en el caso. En el caso particular del imputado Daniel Sauer son 12 de los 13 hechos, o sea, es la gran mayoría. Y además los antecedentes que justifican esos delitos. Dada la gravedad de los delitos por los cuales ha sido formalizado, las penas asignadas, en este caso dispuso que vuelva a prisión preventiva, ya que se estima que es la medida cautelar proporcional respecto de los hechos por los cuales ha sido formalizado. 3 caras de un caso que tiene a quien era uno de los abogados más influyentes en prisión preventiva, arriesgando 18 años de cárcel, a una abogada con arresto domiciliario y reconociendo 2 delitos de soborno, y a un empresario imputado por 12 hechos y que, de ser condenado, podría estar hasta 15 años en la cárcel. Esta semana, en 24 horas, reportajes. El objetivo es un patrullaje preventivo buscando a la banda, los municipales. Usan credenciales y ofrecen beneficios. Que venían de la municipalidad a entregar como un vale de gas, el que le vamos a traer mercadería. Entró y le dijo a mi papá que tenía que estar en el baño porque ellos iban a hacer una inspección. Pero solo son saqueadores de personas mayores. Y era un robo, era $1 millón. Ay, dije, no, Dios mío, me robó la plata. Sí, más de 20 millones. Se desplazan por distintas comunas de la región metropolitana con el mismo modus operandi. Tenemos sospecha que marcan antes las casas, porque siempre son adultos mayores. La banda de los municipales. Esta semana, en 24 horas, reportajes. Ya lo sabe, mañana en 24 horas central, domingo. Vamos a otro tema. La noticia del accidente aéreo de un avión ambulancia ha impactado al país. Este sábado se informó que ya comenzó el proceso de reconocimiento de los cuerpos. ¿Cómo se vivió el minuto a minuto de esta tragedia hasta llegar a este punto? Lo revisamos en la siguiente. Es una zona muy agreste, en efecto, de muy compleja geografía. Varios días han pasado desde el accidente del avión ambulancia Piper Cheyenne. ¿Qué fue lo que lo provocó? Aún está en investigación.
El destino fatal de sus ocupantes ya es conocido. Por eso, intentaremos recapitular esa fatídica noche y las horas venideras. Ambulancia Charlie, muy buen día. Continuación a nivel de vuelo 185. Continuamos para 185. Este audio es parte de las comunicaciones previas al despegue de la aeronave, a eso de las 19 horas desde Santiago en dirección a Arica. Informa presencia de cúmulo Nimbus, precaución y turbulencia ligera continua en el sector. Rápido. Casi 3 horas después se daba a conocer que el avión ambulancia con 6 ocupantes estaba desaparecido. Muchos vecinos justamente de Curacaví, de la zona de Lampa, la zona de Tintil, estuvieron registrando el avión sobrevolando. Se comentaba a través de redes sociales justamente de que vieron el avión sobrevolar por varios minutos y que luego escucharon un estruendo. Charlie, contacto radar perdido. Los equipos de búsqueda y rescate se desplegaron en Curacaví. En ese lugar era donde se había recibido la última señal. Algunos vecinos voluntariamente quisieron colaborar. Los esfuerzos se concentraban entre los cerros y quebradas propias de la zona. Porque la avioneta alumbraba y la última vez hizo así, hacia arriba. Vino un ruido y después vino como una explosión, como que reventó hacia algo. Empezó un sonido así como ra, todo el rato, como 10 minutos y después de 10 minutos se siente como una explosión así, roja, se iluminó todo Curacaví. En el centro de operaciones de la emergencia poco a poco llegaban los familiares. Las condiciones meteorológicas dificultaban la búsqueda. Una ventana climática pasada las 14 horas del jueves permitió el sobrevuelo de un helicóptero de la FACH que lograría encontrar los restos de la aeronave siniestrada. La zona del hallazgo es un sector llamado Cuyuncaví. Hasta ahí llegó un grupo de motoristas que documentaría los vestigios del accidente. Hay una parte del avión. Y yo siempre me fui con esa fe. Yo pensaba, yo solo dije, yo sé que lo vamos a encontrar. Yo sabía que lo íbamos a encontrar. Y igual nos demoramos muy poco en encontrarlo. Muy poco. Nos dimos cuenta que en el cerro estaba como quemado. Muchas partes del avión, por todos lados. 24 horas recorrió parte del camino que los motoristas realizaron. Sus huellas aún están marcadas en la tierra de un lugar montañoso de alta dificultad, en el cual los equipos de rescate solo han podido llegar en helicóptero. ¿Cómo se logró el hallazgo? Pusimos medidas que coordinamos con el tribunal para poder hacer georreferenciación, ¿no, verdad?, de los teléfonos celulares que portaban las víctimas al momento del accidente. Con eso logramos ubicar los puntos que para nosotros eran puntos de interés. A bordo del avión iba la tripulación Cristian Muñoz y Luis Meneses, el doctor Dinko Neri, la enfermera Diana Niño, el paciente José Luis Torres y su yerno Alaván Rivera. A las 18:53 horas de esa tarde se confirmó la peor de las noticias. Desgraciada y dolorosamente significó también tener confirmación del fallecimiento de las 6 personas que integraban la aeronave. Gracias a todo el despliegue que hubo, a Carabineros, a Fuerza Aérea, Bomberos, Ceremi, Senapres, tenemos nuestro corazón dolido. La jornada del viernes a primera hora los helicópteros comenzaron con los trabajos de rescate. Ya entrada la tarde se confirmó que los cuerpos de los pasajeros pudieron ser recuperados. La urgente identificación de los cuerpos de los fallecidos en la colaboración, en la toma de muestras para que el proceso científico-técnico que desarrollan los profesionales del Servicio Médico Legal nos permitan a la brevedad poder identificarlos. Los peritajes están a cargo de la DGAC para establecer qué ocurrió. La fecha de entrega de los cuerpos podría tardar varios días para que por fin sus familiares puedan despedir a los ocupantes de un vuelo que jamás llegó a su destino. Ahora. Y vamos a la región del Biobío. Trabajadores de la empresa pesquera Pacific Blue protestaron esta jornada ante el inminente cierre de la planta. Se estima, de hecho, una pérdida de más de 3.000 empleos producto de la medida. Rodolfo Ríos con los detalles de lo ocurrido hoy en Talcahuano. Rodolfo, buenas noches.
¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas noches. Claro, una nueva jornada de movilizaciones, de manifestaciones por parte de los trabajadores de la empresa pesquera Pacific Blue tras conocer esta noticia el pasado miércoles en la tarde del cierre de sus operaciones a partir del 1 de enero del 2026. Un cierre que se da en el marco de la discusión de la ley de fraccionamiento que durante esta semana aprobó reducir la cuota de la merluza común para los pescadores industriales. Esto quiere decir que en esta discusión de la comisión mixta se aprobó un 52% de la cuota de merluza común para la pesca artesanal y un 48% para los pescadores industriales, lo que en palabras de la empresa hace inviables las operaciones, mantener el funcionamiento de la empresa pesquera. Y son 3.200 empleos que estarían en riesgo. Estamos hablando de unos 800, 850 de manera directa y unos 2.400 de manera indirecta. Por eso ellos durante esta y otras jornadas han salido a manifestarse, a mostrar su preocupación y su descontento frente a esta decisión. Tenemos en ese sentido algunas declaraciones. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Esta es la segunda y van a venir muchas más. Sabemos que el martes nuevamente se puede retomar el tema del fraccionamiento, pero el problema es que nosotros ya no le creímos al Ejecutivo y menos al ministro. Cuando uno se equivoca en el trabajo, a uno lo echan de la pega. Ellos no se pueden mandar un condoro como el que se mandaron. Ya, eso es un despido aquí en la Quebrada del Ají. Y que se vuelva a votar la ley como corresponde. Porque ese tema tiene que revertirse de alguna manera. Malo lo que está haciendo con nosotras, nos está quitando nuestra fuente laboral. Yo quiero seguir trabajando. Soy madre, tengo hijos, tengo que pagar luz, agua, arriendo, todo. Y todos los que estamos aquí estamos en la misma. Bien, palabras de los trabajadores de la empresa pesquera Pacific Blue tras este anuncio de cierre y las movilizaciones que ellos han realizado buscando revertir esta situación en una discusión de la ley de fraccionamiento que no ha estado exenta de polémicas. Esto tras el reconocimiento por parte del ministro de Economía, Nicolás Grau, que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, habría entregado datos erróneos en la comisión mixta que tienen relación con que el sector industrial solo habría capturado el 61% de la cuota el año pasado. Datos que fueron corroborados por todo el mundo pesquero, por todo ese sector, lo que ha provocado, por supuesto, la condena tanto del oficialismo como de la oposición. Tenemos en ese sentido algunas declaraciones del ministro de la cartera. Desde una perspectiva bien general, nosotros les dijimos que creemos que es importante que ojalá se pueda llegar a un equilibrio que le permita continuar con su financiamiento, con su funcionamiento. Ellos alegan además que argumentan que la votación se debiera repetir dada la situación que existió respecto a la información que se entregó en la reunión y nosotros consideramos razonable que se repita la votación para esos efectos. Cualquier efecto que haya podido generar esta información errónea es un efecto que se puede solucionar porque se puede repetir la votación y creemos nosotros que ese es el camino a seguir. Palabras del secretario de la cartera de Economía del gobierno del presidente Gabriel Boric, que tuvieron reacciones políticas tanto del mundo oficialista como de la oposición. Algunos piden su renuncia, otros piden derechamente la renuncia del subsecretario de Pesca. La oposición no descarta presentar una acusación constitucional. Tenemos algunas declaraciones en ese sentido, reacciones del mundo político. Que el ministro Grau haya reconocido que el subsecretario de Pesca entregó datos falsos, es decir, mintió en la comisión que tramita la ley de fraccionamiento, da pie para que este trámite se anule. Hubo un error manifiesto a partir de datos que son reconocidos públicamente, son falsos. Y por tanto, a partir de eso, el presidente de la comisión mixta, en este caso el senador Fidel Espinosa, debiera reconsiderar el proceso. El uso de datos incorrectos por parte del subsecretario fue intencional para inducir una votación de los parlamentarios. Por tanto, yo esperaría que con esa acción el subsecretario debería reconocer el uso que fue intencional y por lo tanto debería renunciar. El gobierno busca fortalecer la industria, por otro lado genera proyectos de ley que generan desempleo. Claro, un tema que ha generado y se busca responsabilidades políticas, pero evidentemente es muy sensible lo que puede suceder en términos del anuncio de la pesquera y la preocupación de las familias que dependen justamente de esa fuente laboral. Rodolfo Ríos desde Talcahuano, muchísimas gracias. Que esté muy bien, buenas noches. En otro tema, un año de la desaparición de María Alcira, que fue vista por última vez en un restaurante de Limache. Sus familiares siguen sin respuestas. Acusan que la investigación ha estado enfocada en que fue un accidente y que no ha habido avances. Unos peritajes de cámaras de seguridad son su última esperanza.
Mañana nos van a celebrar el Día de la Mamá, así que mañana se va a poner bonita. Yo siento ese 12 de mayo como el comienzo de una pesadilla que no ha terminado. Cercano a las 15 horas con 9 minutos, la mujer de 85 años se levanta para ir al baño. Si es persona desaparece tan rápido en un lugar cerrado y con cámaras más encima. Esa incertidumbre te mata. Ya no tenemos respuesta. Siempre insistimos en que se debía analizar otra línea investigativa. Tenemos la esperanza ahora puesta en las cámaras. Siempre hemos mantenido abiertas las posibilidades a que sean diversas las causas. Celebraban el Día de la Madre. María Ercira, madre de 3, abuela de 7 y bisabuela de 9. Un almuerzo familiar en el Fundo Las Tórtolas en Limache para homenajearla. Eligió su entrada, eligió un ceviche, un jugo de frutilla y estaba sentada al lado mío, estábamos súper bien, estaba jugando con las niñitas que estaban al lado mío. Pero esa fecha quedó marcada como el inicio de una búsqueda sin fin. Mi mamá se para, la va a ver al baño y ya no estaba. Y dice, tu abuela no está en el baño. 5 minutos después de que se levanta al baño, es captada por una cámara en el estacionamiento. La búsqueda comienza de inmediato, pero no hay rastros de ella. Lo único que sé es que no fue un accidente, porque si hubiese sido un accidente, nosotros habríamos encontrado algo de ella. Inicialmente se habla de una posible caída al canal Waddington que pasa por el lugar. Se rastreó el canal completo, se rastrearon acueductos, pozos, embalses, donde incluso era imposible que ella llegara ahí y no se ha encontrado nada. La familia sostiene que hubo intervención de terceros, piden las 24 horas de grabación, solo han recibido 2. Esa cámara tiene saltos, como 5 saltos, se van a negro. Y no por segundos, por minutos. Mi opinión técnica era que la cámara tenía un desperfecto técnico. Entonces tenía unos minutos aleatorios que daba señal de video, pero no había imagen. 3 veces es captada por la cámara. En esos fragmentos, hasta ahora nuestros peritos han encontrado evidencias que podrían haber faltas, saltos o eventualmente una adulteración de los registros. Podría haber ocurrido un atropello, un secuestro, podría haberse producido una caída o que otra persona equivocadamente hubiera puesto mano sobre la señora Ercira y la hubiera sacado subrepticiamente del lugar. De ahí su importancia. La familia pidió que se vuelvan a revisar las cámaras. Aún esperan el informe para saber si las imágenes fueron manipuladas. Sus esperanzas están puestas en enviar los videos a Temuco, donde existe un equipamiento especial. Un análisis por si acaso existen imágenes residuales o algo de ese día, de esa fecha. Se debería hacer en Temuco. O sea que si fueron manipuladas, Nadia, hay posibilidad de saberlo. Esa es la idea. Esa es la última instancia, claro. A un año de la desaparición de María Ercira, no hay pistas ni respuestas. Como la investigación aún no se ha agotado, vamos a seguir ejerciendo todas las diligencias para que las personas que tengan que prestar declaración lo hagan. Yo creo que la Fiscalía no ha estado a la altura. Es una investigación totalmente frustrada que se centró en una sola hipótesis investigativa, la del accidente. No tenemos en este momento una pista certera que nos lleve a dar con su paradero. La investigación ha estado abierta en forma permanente durante todo este espacio de tiempo. Ha habido etapas del procedimiento en que ha debido decretarse el secreto a fin de poder avanzar con mayor diligencia y evitando cualquier tipo de filtración. Este sábado sus cercanos la conmemoraron en una iglesia de Concón, mantienen la esperanza y recuerdan a María como una mujer jovial. Amorosa, cariñosa, llegamos a la casa, la primera en abrir la puerta, en recibir a los niños, unía a toda la familia, o sea, le encantaban las celebraciones familiares, hacer algo en la casa, ojalá así como ella participar, cocinar. Hay una sospecha que no los abandona, que no fue un accidente. Más minutos de grabación podrían entregar mayor información. A eso se aferra esta familia, que solo busca saber qué pasó con María Ercira. El caso Procultura sigue causando polémica ante la posibilidad que este caso esté relacionado a un eventual financiamiento ilegal de la política. Ahora, ¿de qué trata esta arista? Una de tantas. ¿Y en qué consiste
el caso Procultura. Todos los detalles aquí en el estudio con Natalie Catalán. Natalie, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Buenas noches también en sus casas, y esa es la pregunta que probablemente muchos están haciendo. ¿De qué se trata el caso Procultura? Comencemos con esto. Todo surge del caso Convenios, que parte en junio de 2023. Un caso que se origina por la investigación de Democracia Viva, con negociaciones con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, donde de ahí surgen 50 fundaciones aproximadamente, entre las cuales estamos destacando algunas quizás de las más conocidas, por ejemplo, la Fundación ENTI, con el caso Lencería, Comprometidos en Atacama, o FOLAB, el caso Manicure. Dentro de estos 50 investigados aparece Procultura. ¿Qué es Procultura? Vamos a revisar qué es Procultura. Acompáñenos acá para ver. Procultura es una fundación que se define a sí mismo como una fundación sin fines de lucro que a través de proyectos patrimoniales y culturales busca potenciar la calidad de vida de las personas. Así lo indica su página web. Fue fundada en 2009 por Alberto Larraín, un psiquiatra que era militante de la DC hasta el 2018, periodo en que participó de varias campañas electorales. Luego dejó de participar, de militar en la DC, y se volvió muy cercano al Frente Amplio. Ahí se produce un vínculo que es públicamente conocido con el entonces diputado y hoy presidente Gabriel Boric. La causa la lleva a la Fiscalía de Aysén, que comenzó a investigar precisamente por un convenio que tenía la Fundación Procultura con la Seremi de Vivienda en Antofagasta, pero también empezaron a ver que tenían convenios con otras 7 regiones del país. Ahí se producen varias diligencias, entre ellas, por ejemplo, la incautación del celular del gobernador de Magallanes, Jorge Flies, que es muy importante y ya lo vamos a detallar un poquito más adelante. Hasta ahí se investigaba eventuales delitos como fraude al fisco, pero en junio de 2024 surge el nombre de Sebastián Balbontín, que lo vemos acá. Él, amigo cercano de Larraín, ex consejero regional de Valparaíso y ex candidato a alcalde de Limache por el Frente Amplio. La Fiscalía descubre 126 transferencias que Alberto Larraín habría realizado a Sebastián Balbontín y que no estarían justificadas y que podrían estar relacionadas al financiamiento ilegal de la política. Pero ese mismo mes surge la polémica por los nombramientos en el Poder Judicial, y el fiscal a cargo, Carlos Palma, que era de la Fiscalía de Aysén, aparece relacionado en esta polémica, por lo que el máximo persecutor nacional, Ángel Valencia, traslada la causa a quien algunos definen como uno de sus hombres de confianza. ¿Quién dirá usted? Acompáñeme acá y lo vamos a ver en pantalla. Hablamos del fiscal Patricio Cooper, el fiscal regional de Coquimbo. ¿Quién es este fiscal? Él es muy conocido, tiene vasta experiencia, incluso lideró uno de los casos más relevantes de la convención, el que fue llevado adelante contra el ex constituyente Rodrigo Rojas Vade. Hoy, este fiscal lleva 4 causas de relevancia pública: la fallida compra de la clínica Sierra Bella, también que incluye a la exalcaldesa Iracy Hasler, el caso Chinamart, derivado de Sierra Bella y relacionado al tráfico de influencias con un empresario chino, donde se investiga a la diputada Carol Cariola, también la fallida compra de la Casa de Allende y finalmente el caso que nos convoca hoy, por supuesto, Procultura. El fiscal Patricio Cooper solicita, alertado por la posibilidad de que estuvieran frente a delitos no solamente de fraude al fisco, sino que también de financiamiento ilegal de la política, solicita intervenir algunos teléfonos celulares. En estos teléfonos, y vamos a pasar a ver la siguiente gráfica, solicita la intervención de 17 personas. Varios de ellos tenían más de un equipo telefónico, por eso son 26 equipos celulares. Entre ellos es el caso de Alberto Larraín, que tenía 3 equipos celulares. Uno de ellos lo utilizaba su ex esposa Josefina Uneus, también psiquiatra y también cercana al presidente Gabriel Boric, porque había sido su médico el año 2018. Cabe destacar que en paralelo el fiscal Cooper había solicitado 2 veces intervenir el celular del presidente, dada la cercanía que tenía con Larraín, diligencia que fue rechazada por el Tribunal de Garantía. Pero Cooper logra acceder a una conversación del presidente con Josefina Uneus a través precisamente de esta intervención, del celular que está a nombre de Alberto Larraín, pero que según Josefina Uneus sostiene incluso en un amparo que presentó, ella utilizaría hace más de 20 años. Una conversación donde el presidente expresa su preocupación por el caso y por las cosas que Alberto Larraín decía que comentaba sobre él. Por ejemplo, yo le comentaba el celular incautado al gobernador de Magallanes, Jorge Flies. Conversó en ese celular, y habían registros de las conversaciones, con Alberto Larraín, quien le decía que el presidente estaba muy interesado en los proyectos que estaban llevando a cabo en Magallanes.
¿Había preocupación al respecto? Miren lo que se conversó. Esto que dice Afliese, yo hablé con el presidente y está interesado. La verdad no me acuerdo, pero digo como puta quizás. Escúchame, Gabriel, yo estoy segura que la totalidad de los WhatsApp de Alberto del 21 en adelante tienen que ver con el delirio de grandeza y el absurdo. Yo creo que le dijo a todo el mundo, estoy segura. Yo estoy en contacto con el presidente está muy contento con su proyecto. Claro, eso es parte de lo que se conoció en esta conversación, pero la iniciativa del fiscal Cooper de solicitar intervenir el celular del presidente habría surgido de otra escucha, la de una exdirectora de la fundación con alguien a quien le debían dineros por parte de la fundación. ¿Qué se conversó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los detalles? Lo vemos en la nota de Joaquín San Martín. Y me respondió, gasté esa plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ahora ni nunca. La frase que desató la polémica y que complica la moneda y al propio Gabriel Boric. Declaración interceptada por la Fiscalía que corresponde a una conversación privada entre la cofundadora de Procultura, Ilon Casilac, y una colaboradora identificada como Lucía. Fue esta quien aseguró que Alberto Larraín, fundador de la fundación y amigo personal del presidente, no le pagaría un monto adeudado. El destino del dinero según la conversación, la campaña presidencial del mandatario. Frase atribuida a Larraín que resultó clave para el fiscal Cooper, quien con este y otros antecedentes solicitó pinchar el celular del presidente ante el juzgado de garantía de Antofagasta. Tenemos una confesión de que dinero proveniente de convenios que se adjudicó Procultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual presidente de la República. Supuestos aportes irregulares a la política que despertaron las alarmas en el Ministerio Público. Antecedentes que, según lo afirmado por Cooper, se sustentan ante una relación clave en la investigación. La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en la estrecha relación entre Larraín y el actual presidente de la República. Pese a los intentos de la Fiscalía, el juzgado de garantía de Antofagasta rechazó en 2 ocasiones pinchar el celular del mandatario. Conversaciones que argumentaban desde el persecutor eran claves para la investigación. Pese a aquello, el Ministerio Público pudo acceder a los llamados telefónicos que Josefina Uneus tuvo con Gabriel Boric. Los mismos que detallaron conversaciones sobre Alberto Larraín. Me parece que es tan patético su persona que es muy fácil de demostrar que es un delirio en su cabeza, ¿cachai? O sea que en el fondo estoy segura que lo hizo, porque él se jactaba todo el rato si era como, no es que yo, y miente sistemáticamente. Antecedentes que despertaron una arremetida desde la oposición. Chile Vamos le exigió al presidente Boric entregar información sobre sus posibles vínculos con la Fundación Procultura y particularmente con Alberto Larraín, además de transparentar el financiamiento de su campaña presidencial. Algo que se suma a lo solicitado por parlamentarios de RN, quienes pidieron al CERVEL evaluar una acción penal por el posible financiamiento irregular. Esto es mucho más grave y es mucho más escandaloso de lo que nosotros imaginábamos. De confirmarse lo que ha aparecido en las carpetas, de que aquí habría habido triangulaciones de plata, probablemente financiamiento de campañas políticas a través de recursos estatales. Nosotros vamos a seguir presentando querellas. Le exigimos al gobierno del presidente Gabriel Boric y a todos quienes hayan estado involucrados que aclaren su participación en estos hechos. Por su parte, desde el Frente Amplio cuestionaron las acciones del Ministerio Público contra el presidente Boric, además de asegurar que no existe ningún indicio que vincule a la colectividad con la Fundación Procultura. El fiscal Cooper replica una estrategia judicial basada en la instalación de información parcial, con el único fin, en este caso, de desprestigiar al presidente. La magnitud de las interceptaciones parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos. Nuevos antecedentes de los que no estuvieron ajenos los candidatos presidenciales. Del tiempo que yo he conocido al presidente Boric, tengo una muy buena opinión de él. Creo que es una persona muy honesta. Yo solamente pido que realmente la Fiscalía haga el trabajo a fondo y que los jueces de garantía les permitan que también hagan todas las investigaciones respecto al presidente de la República también. Presidente, llegó la hora de entregar sus celulares. Llegó la hora de ponerse a disposición de la Fiscalía.
Antecedentes que salpican al presidente Boric, todo ante uno de los mayores escándalos políticos de la última década. Ahora vamos en vivo a Japón porque el presidente Gabriel Boric aterrizó hace algunos minutos en Tokio. Todo esto en el marco de su gira por Asia, donde se reunirá en las próximas horas con el primer ministro de ese país. Los detalles con nuestros enviados especiales, gracias por Marian Basso. Marian, ¿qué tal? Hola Nico, muy buenas noches por allá, acá buenos días, ¿no es cierto? Hay una diferencia de 13 horas y después de un viaje de 26 horas que empezó el día viernes, el presidente de la República, Gabriel Boric, acaba de aterrizar en la ciudad de Tokio, en Japón, para comenzar esta visita de trabajo, una visita que busca profundizar los lazos comerciales con el principal inversor de Asia en nuestro país, y por eso en las próximas horas el mandatario se va a reunir con el primer ministro de Japón, va a estar solamente unas horas acá en Tokio porque después va a tomar el avión presidencial rumbo a Osaka. Ahí en Osaka el día de mañana también va a tener una reunión con los principales inversores de Japón y también de Chile para luego culminar su visita a la Expo Osaka 2025 en el día de nuestro país, donde se va a mostrar cuáles son los avances chilenos en materia de innovación, de tecnología, entre otros. Ahora, respecto de este viaje, lo decimos, ¿no es cierto? Se da en el contexto de lo que veíamos en la nota anterior, esta situación y estas filtraciones que se dan de llamadas telefónicas de la investigación que está llevando a cabo el fiscal Cooper en el caso Procultura y lo que señala también el fiscal de eventuales financiamiento irregular de la política en la campaña del presidente Gabriel Boric. En este contexto que se le consultó a los equipos del presidente si es que el mandatario iba a dar alguna declaración a la bajada del avión una vez llegado acá a Tokio, los equipos del mandatario señaló que por el momento no va a haber declaraciones del presidente de la República respecto de esta situación. La ministra vocera de gobierno ha dirigido algunas palabras respecto de lo que ha sucedido con este caso y también el día de mañana en Estado Nacional va a estar en una entrevista abordando justamente esta situación. Pero la agenda del mandatario acá en Tokio, que recién va a comenzar en las próximas horas y que yo les comentaba, contempla una serie de reuniones, se va a extender no solamente a este país, sino que también el día martes y miércoles va a llegar hasta China para participar de otra cumbre, de la cumbre de China con los países de América Latina, en la CELAC, donde además va a haber una reunión muy importante del presidente de la República con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, también para fortalecer los lazos comerciales y también teniendo en cuenta todo este contexto mundial de la guerra arancelaria, de la guerra comercial, donde se busca que los países de Latinoamérica, los países de nuestra región puedan enfocarse también en un bloque para hacer frente a las medidas que ha tomado Estados Unidos. Así que es una agenda meramente económica, Nico, que va a contemplar estos dos países, Japón y China, y que comienza en las próximas horas con la reunión que va a sostener el presidente Gabriel Boric con el primer ministro, que es la máxima autoridad política de Japón. Así que con José Luis Tapia nosotros nos despedimos y vamos a estar, por supuesto, actualizando todas las informaciones en nuestros noticieros. De todas maneras, en todas nuestras plataformas. Marian Basso, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Así es. Nos vemos. Y este 2025 se cumplen 20 años desde que Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con China, un hito que marcó un antes y un después en nuestra economía. Hoy, gracias a este acuerdo, la presencia chilena es cada vez más protagonista en sus mercados e incluso, fíjese, en la mesa de los ciudadanos chinos. A continuación les presentamos cómo nuestro país marca presencia en una de las principales potencias del mundo. Los detalles en la nota de Juan Pablo Muñoz y José Ignacio Atenas. ¿Se imagina estar al otro lado del mundo y encontrarse un producto chileno en un supermercado? ¿O venir a un restaurante a China y que el plato tenga un producto chileno? Es la presencia de Chile en China, que va más allá del cobre, que cada año que pasa gana más terreno. Ya son 55 años de relaciones diplomáticas y 2 décadas desde que Chile se convirtió en el primer país de la región en firmar un tratado de libre comercio con el gigante asiático. Relaciones comerciales que con el paso de los años se han fortalecido, convirtiendo a China en nuestro principal socio, teniendo al cobre como producto número 1 de exportación. Pero ojo, que con el tiempo hay otros que se quieren meter en la pelea. Hoy día, bueno, si tú revisas, hay más de 150 marcas de vino
tenemos un amplio espectro de fruta que llega a China, y también tenemos carne de cerdo, pollo, miel, pisco. Hemos ido diversificando y seguimos en eso. Diversificación que hoy hace posible encontrar marcas chilenas en góndolas de supermercados, como el caso del salmón, un producto que según ProChile durante el año pasado generó ingresos por $273 millones, convirtiendo a China en el cuarto destino después de Estados Unidos, Japón y Brasil. Nosotros estamos hoy día en góndola con 4 productos, 2 productos que son salmón del Pacífico, salmón cojo, que son steak y porciones, y también los mismos productos que son de salmón del Atlántico. Pero ojo, que el producto final no es el mismo que sale a la venta en Chile. Las marcas han debido adaptarse a las exigencias del consumidor asiático. Chile, un salmón, ¿cómo se consume? Principalmente un filete o una porción. Acá en general el consumidor chino es mucho más eficiente en cuanto a rendimiento del producto. Entonces no le saca la espina, no le saca la piel, no le saca nada. Entonces el producto es el salmón cortado en rodajas. Claro, al otro lado del mundo la comida es muy distinta. Es totalmente distinto al consumo en Chile. Por ejemplo, aquí el consumo principal son cabeza, hueso, pernil, algo de lo que no es normal para un mercado chileno. Pero también la carne de pollo y cerdo es importante y de a poco se posicionan, principalmente para la gastronomía de hoteles y restaurantes. En este restaurante en China, el cerdo chileno es un ingrediente cada vez más importante para sus preparaciones. Se utiliza en más de 4 platos y su dueño asegura estar encantado con el producto nacional. Soy un usuario fiel de la carne de cerdo chilena. La panceta es muy bienvenida acá. La incluyo en preparaciones. Su textura y el sabor es mucho mejor que el producto chino. Nosotros siempre la usamos porque es un producto muy bueno. Favoritismo que tiene el mercado chino, que se comienza a reflejar en las cifras. Durante el año 2024, el gigante asiático se convirtió en el primer destino de carnes, con ingresos por $262 millones según ProChile. Cifras que las marcas chilenas esperan seguir incrementando. Nosotros contamos con un equipo de venta en China. Tenemos en el norte en Beijing, en el sur en Guangzhou y en el oeste en Chengdu, con el foco de ir expandiéndonos territorialmente. Hemos ido desarrollando y pueden encontrar productos en distintos restaurantes, en distintas plantas procesadoras que finalmente terminan siendo un dumpling, terminan en una sopa, terminan en una parrilla coreana o incluso en el supermercado. Pero no es lo único que se puede encontrar en restaurantes. Y a pesar que estamos al otro lado del mundo, siempre está la presencia chilena y vamos a conocer justamente un restaurante uruguayo, sudamericano, en donde Chile es muy importante. ¿En qué? Veamos. De los pocos lugares en donde hay un clásico asado sudamericano y que, como dice su dueño, Gabriel, la buena carne se debe comer siempre con un buen vino. En Uruguay, en Sudamérica, el vino chileno es respetado, pero en China también. Y bueno, el vino chileno es el tercero rankeado en ventas en China. Es que tiene muy buena reputación. O sea, es conocido en China y un precio muy bueno. Y si hay vino chileno, hay un compatriota que automáticamente se convierte en cliente fiel de este lugar. ¿Qué pasa, Charrúa? Qué grande, hermano. ¿Cómo va? Paulo es uno de los tantos chilenos que hacen patria en medio de los más de 1.400 millones de habitantes que tiene China. Lleva 15 años viviendo en la República Popular. Nos cuenta que su adaptación no fue fácil, tanto por el idioma, costumbres o comida, pero en los últimos años le ha llamado la atención que cada vez se encuentra con más opciones de nuestro país. El vino yo creo que es el que gana. Están apareciendo muchos frutos secos como almendras, sobre todo las nueces. La palta, como les decía. Pero hay un producto en particular que en los últimos años le ha permitido identificarse. Cuando, por ejemplo, alguien me pregunta ¿de dónde eres? Nishiwagoron, que significa eres extranjero, Nishinaliren, ¿de dónde eres? Yo le digo, ¿conoces las cerezas? Y me dicen, sí. ¿De dónde son las cerezas? Me dicen, no, creo que son de Chile, ya. Yo soy de Chile. Entonces he hecho esa es su conexión. Esa es mi conexión. Cerezas, que también son un producto estrella chileno en esa zona y que en conjunto con el resto permitieron que durante el año pasado los envíos de no cobre no litio se tradujeran en ingresos por más de $9.100 millones, cifras que generan expectativas para Chile, que quiere seguir avanzando con su presencia. Lo que queremos es ir a avanzar en el retail y empezar a llegar con más productos, con marca chilena
y que esté presente en los supermercados para que llegue directamente a la mesa del consumidor con marca chilena. Importantes desafíos para un mercado clave en nuestra economía, en donde Chile busca solidificar aún más las relaciones con una de las potencias más importantes del mundo que hoy tiene productos nacionales en sus mesas. Ya volvemos con 24 Horas Central, sábado. Estamos viendo 24 Horas Central. Seguimos con más 24 Horas Central sábado. A 2 días de ser nombrado líder de la Iglesia Católica, el Papa León XIV visitó la tumba de su predecesor, el Papa Francisco, en la Basílica de Santa María la Mayor, donde fue recibido por los fieles con aplausos y gritos de ¡Viva el Papa! Tomamos contacto con nuestra enviada especial en el Vaticano, Constanza Santamaría. Buenas noches, Connie, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un día intenso es el que ha tenido el Papa León XIV. Partió con una reunión con los cardenales que no estaba planificada y que, según se ha dicho, fue solicitada por los propios purpurados. Ahí les contó por qué había elegido el nombre de León y también les mostró una especie de programa de gobierno. Durante la tarde, el Papa sorprendió con su primera salida del Vaticano. El lugar, el destino escogido se llama Genesano, un pequeño pueblo a 1 hora más o menos al sureste de Roma, donde está el santuario de la Madre del Buen Consejo, que es manejado por los agustinos y que alberga la imagen antigua de la Virgen, muy querida por la orden a la que pertenece también el Papa y por la memoria de León XIII. Era una visita privada, pero igual al llegar el Papa había un centenares de personas esperándolo ahí frente al santuario. Él los saludó a todos, salió a saludar, dijo la alegría que tenía de estar en ese lugar y recordó también que ese fue el destino de su primera visita cuando fue elegido prior general de la Orden de los Agustinos. De regreso aquí al Vaticano hizo una parada en la Basílica Santa María la Mayor para rezar frente a la tumba del Papa Francisco. Imágenes que estamos revisando. Imagínense la impresión de la gente que estaba en ese momento visitando la tumba y que dejaron registrado el momento en sus celulares. Un día de emociones porque además hoy día el Papa recibió la visita de uno de sus hermanos que llegó desde Estados Unidos. Pero ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene el Papa León XIV? La nota la preparamos con Michael Briley. A 20 días de la muerte de Francisco, el Vaticano retoma su normalidad. Con Papa nuevo ya instalado, los turistas han vuelto a la Plaza San Pedro y las terrazas están repletas de comensales dispuestos a disfrutar la primavera romana. A solo 2 días de su elección ya ha aparecido el primer merchandising del nuevo Papa. Se trata de estas láminas con su imagen y al otro lado tenemos esta oración de acción de gracias por la elección del Papa León XIV. Pero ¿cuáles son los grandes desafíos del nuevo pontífice? Vivimos ahora en una nueva época en la que la Iglesia ya no puede, digamos, mandar desde arriba, comenzar, digamos, desde la doctrina y la moral. Austin Ivory es el biógrafo del Papa Francisco y fue quien nos vaticinó el resultado del cónclave. Me parecía obvio que estaban buscando ciertas características que para mí solo se reunían en un candidato. El único problema es el hecho de ser americano. Hasta ahora, la Iglesia Católica nunca quiso entregarle el papado al país más poderoso del mundo. Como en la Edad Media, solamente hasta cierto punto hubo papas alemanes porque ya tenían el imperio, ¿no? Con la elección del cardenal Prevost, ese bloqueo se acabó. Y hay quienes lo ven como una estrategia para enfrentar a Donald Trump. No va a buscar conflictos ni choques ni nada, pero lo que va a testimoniar es una forma de ejercer el poder, el gobierno, que va a ser un contraste muy grande, no solo con Trump, pero con, digamos, los hombres fuertes de este momento. El primer papa que se llamó León Magno, tuvo que enfrentarse con 2 reyes bárbaros y consiguió que este rey retirara el ejército. Vamos a ver si
Sobre Trump puede ejercer alguna influencia el Papa. Sería interesante. Ucrania, Franja de Gaza y ahora India-Pakistán. Las guerras y conflictos fueron tema de preocupación de los cardenales durante las reuniones previas al cónclave. El mundo, las Naciones Unidas ya no son capaces de prevenir ni llevar a término las guerras. La incapacidad del orden mundial fue un tema muy grande para ellos. Entonces, ¿cuál es el papel de la Iglesia en este contexto? Es de crear o mostrar otra cultura, otra forma de ser. A Papa Francisco le salió la mediación entre Cuba y Estados Unidos, y esto fue uno de los pocos éxitos políticos del Papa Francisco porque implicó a los dos episcopados, a los obispos de Cuba y a los obispos de Estados Unidos. O sea, el Papa solo no puede hacer nada. Principalmente il Papa Leone XIII affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. El mismo Papa le explicó a los cardenales por qué eligió el nombre de León. Lo hizo en un encuentro esta mañana que no estaba previsto y que ha sido interpretado como una señal de que dará relevancia al Colegio de Cardenales. Digamos que el Papa Francisco empezó el pontificado con una iglesia muy dividida, polarizada. Después de 12 años la dejó más dividida y más polarizada todavía. A esto hay que sumarle la gestión de las finanzas y, como dijo el Papa en su primera homilía, enfrentar el declive de la fe ante el poder, el dinero y la tecnología. Son los primeros desafíos de León XIV. Habrá que ver cómo los enfrenta el primer Papa estadounidense o panamericano, como algunos ya lo llaman. Los primeros días, meses de un pontificado nos muestran quién es. Todavía no lo conocemos, porque en realidad el papado cambia a la persona. Bueno, ya lo empezaremos a conocer. De hecho, mañana veremos al Papa presidir desde el balcón de la Basílica de San Pedro la primera oración tradicional del domingo, que por ser domingo de Pascua es la oración a la Virgen, el Regina Coeli. El lunes tiene un encuentro con la prensa acreditada y el miércoles con los diplomáticos. Quedan todavía decisiones por tomar. No sabemos dónde va a vivir todavía el Papa León XIV, ni tampoco cuál será el destino de su primer viaje. Buenas noches. Constanza Santa María, muchas gracias. Buenas noches. Que estés bien. 24horas.cl. El bono al trabajo de la mujer es una ayuda entregada por el Estado que tiene como fin mejorar los ingresos de ciertas mujeres que cumplen con una serie de requisitos. En el caso que la postulación haya sido exitosa, las beneficiarias recibirán su pago dentro de los próximos días. Para conocer la fecha y todos los detalles sobre esta iniciativa, las invitamos a revisar toda la información en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Llegamos así al final de 24 Horas Central, como siempre agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que todas las informaciones siguen en Canal 24 Horas y la entretención, la compañía como siempre en TVN. Que tengan una excelente noche, nos vemos. Chao. Hemos presentado 24 Horas Central, sábado.